Hermanos, buenas tardes. Quiero compartir con ustedes una carga y un problema que finalmente todos tendremos si no oramos al Señor y le pedimos su ayuda. El país está atravesando por situaciones muy complicadas por las situaciones políticas que se han dado en estas últimas semanas. Viernes a viernes, en los días de oración, le hemos pedido al Señor que haga justicia con las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa. Los diferentes asesinatos que se han dado en el país. Al final, buscando a 43, hemos descubierto a cientos de miles en fosas clandestinas. Eso es una verdad y una realidad, no es una exageración. Pero no hemos encontrado a los 43. El presidente Fox en su momento dijo que ya dejaran de estar haciendo escándalo y que ya lo superaran. Esa es la sensibilidad de nuestros políticos. El problema de la política no es de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Y ninguna es del diablo y ninguna es de Dios. Porque algunos pastores creen que el comunismo es del diablo y tonterías de su pequeña razón y de su pequeña dialéctica que tienen. Eso no es cierto. Esos son los sistemas del mundo. Pero en esa búsqueda de los 43, la semana pasada se suscitó la detención del Mochombo, a quien se le cataloga como el principal punto de enlace de los sucesos que ocurrieron en Ayotzinapa. Y de esos 43 que desaparecieron y de los que las familias están angustiadas porque no saben si mueren, si murieron o si están torturados o qué está pasando con ellos. Pero al tocar estos intereses, bueno, pronto lo quisieron liberar, un juez determinó su libertad, pero la Procuraduría evidenció que hubo un soborno, un pago de millones de pesos para liberarlo. Y entonces un juez lo liberó. Lo volvieron a reaprender y pusieron las pruebas. Pero me preocupa porque ese hombre representa una enciclopedia de todos los que participaron en la desaparición, incluyendo al gobierno. El gobierno nos vendió una verdad histórica a través del procurador Murillo Karam. Y nos habló de una verdad histórica y que pues realmente no resolvió nada. Y lo que hizo el gobierno fue lavarse las manos. En la iglesia oramos los viernes que Dios hiciera justicia. Tal vez algunos de ustedes lo recuerdan. Y cuando esto sucede, yo dije, Señor, gracias porque nosotros hemos orado por esto. Pero todos los intereses políticos que hay atrás de esto, no sabemos si ellos permitirán que esto suceda. En coincidencia, o en otro punto de coincidencia, sucede la semana pasada que el señor Lozoya Austin, exsecretario de Pemex, a quien se le acusa por los problemas de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht y por otras cosas, por otras de corrupción, a quien se le detuvo en España con un orden de aprehensión y se negaba a ser extraditado a México, decidió colaborar con el gobierno y participar y aceptar su extradición buscando un beneficio en su persona. Está hundido el hombre. Y yo me he puesto a pensar en todo esto. También él es la enciclopedia que va a ilustrar todos los actos de corrupción del gobierno, no solo pasados, sino también de Felipe Calderón, porque también fue miembro del gabinete de Felipe Calderón. Y yo me pregunto, si una vez ya hubo un asesinato de un candidato a la presidencia, si no es posible que haya un asesinato presidencial en México en estos días.
Eso pondrá en una situación muy complicada al país, aunada a la pandemia que tenemos. Y por lo tanto yo quiero pedirle a la Iglesia que la Iglesia sea consciente de esta situación y que oremos a Dios, pidiéndole a Dios que guarde al presidente, pidiéndole a Dios que guarde a las personas que buscan la justicia. Yo no sé quiénes son, pero Dios conoce los corazones y conoce las intenciones. No tienen un color partidista. Dios sabe quién busca la justicia. Y que nos dé una pequeña semilla de justicia en este país. La Iglesia debe de orar. Sí, la Iglesia debe de orar porque la Biblia nos enseña que oremos por nuestros gobernantes. Siempre hemos orado por ellos. Pero particularmente hoy necesitamos orar por nuestro presidente, por los colaboradores que están tratando de romper ese vínculo de corrupción entre dinero y poder, entre política y empresas, y que son quienes han hecho toda esta gestión de ataques, porque han sido trastocados sus intereses. Pero no me interesa hablar de política, me interesa hablar de una situación que puede postrar a México, y donde la Iglesia tiene una responsabilidad. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ambos en Romanos y Primera de Pedro, hablan de someternos a las autoridades, de orar por nuestros gobernantes, de respetarlos. Y lo que yo pido es que oremos por ellos, que pidamos a Dios y que ellos sean guardados y que México no entre en un punto de quiebre, de violencia, donde aunado a esta crisis de pandemia venga una crisis política, social, de violencia. Hermanos, hagamos una oración por nuestro país. Todos los días, recuérdelo, es nuestra responsabilidad orar. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias.